Hola, saludamos a todos nuestros seguidores que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestro fanpage IC Producciones. Recuerden que también estamos ubicados en Instagram como Iván Cubillos Radio. Allí nos encuentran para que tengan toda la información que nosotros estamos dando a conocer diariamente. Hoy vamos a tener un tema importantísimo. Vamos a hablar acerca de la locución. Vamos a hablar acerca de esas cualidades, de esas virtudes que debe tener un buen locutor. Y para ello quisimos traer a nada más y nada menos que la presidenta de ADEYA. Ella es Norma Quevedo, directamente desde Argentina, para todos ustedes, para que nos explique un poco acerca de esas virtudes, de esas cualidades que debe tener un buen locutor. La saludamos en este momento. Querida Norma, bienvenida a IC Producciones. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un gusto estar por aquí. Es cierto, encontramos ya el momento de poder hablar y encontrarnos en las pantallas al menos hasta que podamos tener un encuentro en tu país o en el mío. Bueno, cualidades del locutor. ¡Ay, qué amplitud de todo esto! Creo que el locutor tiene hoy una carrera de largo aliento, claramente. Entonces, una de las principales cualidades, y no es técnica precisamente, es la perseverancia, la paciencia, entender que debemos profesionalizarnos y que este oficio en nuestro país es una profesión, pero este oficio lleva o conlleva muchas más cualidades de la persona que del profesional mismo en la técnica, porque la técnica se aprende, tenemos horas silla, digamos, estudiando. Después pasamos a una práctica, ya sea en las múltiples ramas de la locución de las que ya podemos hablar y después vemos qué cualidades necesitamos en cada una, pero hay otras, como las que te digo, que debemos cultivarlas y entender que un profesional completo es aquel que puede perseverar, que puede sostenerse en el tiempo, que puede mantener relaciones interpersonales fructíferas de negocios con sus clientes, con sus colegas, con sus compañeros y ser un artífice positivo dentro de la industria. Creo que todo eso suma a ser un buen profesional, a ser un buen locutor. No es solamente como antes se decía, qué buena voz, ¿en qué radio estará? Ya no es la voz grave, institucional, que tenía que tener unas características para llamarse locutor. Creo que hoy con la apertura de los mercados y la pandemia que ha hecho que el networking se genere de una forma superlativa, hace que el locutor empiece a mirar alrededor y se encuentre cada vez con más colegas o compañeros que quieren ocupar esos puestos, ya sea en el doblaje, en la radio, en la televisión, en la conducción de eventos, en la narración, que también se ha transformado, o en el doblaje, que se han transformado en nichos muy apetecibles. Entonces, cada vez somos más. ¿Y cómo hacemos? Todos decimos muy románticamente que el sol sale para todos y que hay un lugar para cada uno, pero tenemos que ver cómo llegamos a un lugar y nos sostenemos y nos mantenemos. Así que en líneas generales, creo que las cualidades del locutor van desde lo técnico, pasando por características de liderazgo de uno mismo y de actitudes, de habilidades genéricas que tienen que ver con las interrelaciones personales también. Y por otro lado, por entender que necesitamos otro tipo de incorporación de estudios, ¿no? Acá pasa la habilidad con la profesión y la actitud. Creo que la suma de todo esto o la multiplicación de todo eso hace que seamos locutores de más valor cada vez. Pues parece increíble, Norma, que un locutor hoy en día deba de acoger tantas cualidades para que su voz sea agradable. Y es que en realidad hoy en día las agencias están buscando locutores que tengan ese acento que no es normal, ¿no? Ese acento diferente, es el llamado, entre comillas, acento neutro del que tanto piden, ¿no? Eh, y debe ser una faceta y una cualidad que debe de cultivar un buen locutor, ¿no? Es una de las cualidades de la comunicación
para poder enfrentarse a grandes retos, se podría decir. Digamos que es una característica que hoy necesitamos básica si queremos ampliar nuestro mercado. De repente en Argentina y Uruguay, como rioplatenses, debemos ser los más alejados de ese acento neutro, entre comillas, porque tenemos formas gramaticales de dirigirnos que ya nos sacan de contexto, como el vos, el che, no tratar de tú, o sea, ya de entrada gramaticalmente estamos fuera de contexto como algunos otros países y tenemos características muy, muy marcadas como aspiración de las S que no se pronuncian, un refuerzo de la Y con una SH, muy característica. Entonces somos los primeros que tenemos que desaprender y entender que si queremos ampliar nuestro mercado, tenemos que ir al acento neutro, que no es solamente sacar estas características, sino tomar su cadencia y entender de que no se nos tiene que identificar de qué país somos. Claramente ahora estamos hablando cada uno con su acento, orgullosamente, y es a ver, hay una dicotomía, ¿no? El acento neutro para lo comercial, clave. El acento neutro para el doblaje, clave. Y el acento neutro se usa mucho hoy en la narración, en el audiolibro, pero también se está buscando reforzar el acento regional. Ya no se pide, por ejemplo, para un libro de Benedetti, alguien con acento neutro, vienen a buscar rioplatenses. O para un libro de un autor peruano, están buscando que el acento suene original. Entonces, sí tenemos que dominar esto, tener nuestro acento trabajado, porque también los regionalismos nos alejan de una buena dicción, de una buena vocalización, que es clave, de no tener vicios en la locución, que se ve mucho en Latinoamérica. Yo ahora en mi rol veo demasiado en Latinoamérica la esdrujulización, ahí acabo de decirlo, la acentuación de monosílabos, y nadie se sienta a enseñarnos eso. Y son partes de los vicios. Así que por un lado podemos sostener nuestro acento regional claramente para nuestra vida diaria, pero si queremos ampliar nuestro mercado y nuestros clientes, el acento neutro es la clave. Claro, y debe serlo. Pero allí es donde me nace una pregunta. Antiguamente, bueno, hace muchos años aquí en Colombia, y se lo pregunté a varios de los locutores más importantes de nuestro país, se nos decía que el locutor debía ser como el actor internamente, ¿no? Debería manejar matices, saber en qué tonalidad manejar para cierto aspecto. Incluso cuando uno maneja la locución comercial, uno maneja ciertos aspectos de la voz que uno puede incluso llegar a pensar que está actuando. ¿Es necesario meterse en la mente del locutor que un buen locutor es un buen actor? Sí, definitivamente. La actuación por un lado, y te digo otra, el canto por otro, o sea, estudiar actuación y poder ser coachado por un profesor de canto es clave para nosotros. Creo que la actuación lo es claramente mucho más, porque de todo el abanico de opciones que tenemos para trabajar en la locución, salvo la radio, y yo soy bicho de radio, salvo la radio donde yo soy yo misma, entendiendo una estructura, si trabajo en una franquicia de emisoras o en medios multimedia y demás que tienen otra estructura, yo soy yo misma. Y la gente me escucha a mí por lo que tengo para decir, para dar, por cómo conecto con el otro. No soy un personaje. Debe ser una de las pocas ramas de la locución en las que yo no tengo que actuar, ¿sí? Y Ujú. puedo seguir adelante, ¿no? Más que nada en la radio, que tiene una periodicidad que no permite que seamos actores permanentes, sino que seamos los más auténticos posibles, para poder captar esa audiencia que conecta con Iván, con Norma, que conecta con cada uno por lo que es.
pero debemos ser actores. Claramente, nosotros tenemos que poner esa, como bien dijiste, en la cabeza de ese personaje que vende, del personaje que es mamá, del personaje que es, no sé, alguien que está muy enojado, del personaje que en ese momento tiene una emoción que transmitir, ya sea en la locución comercial para vender, ya sea en el doblaje para poder ser ese que se ve en pantalla y yo sentir exactamente lo mismo, esa coherencia de emociones, no puede haber un ruido. Y la narración también. Claramente yo al ser un narrador y generar personajes para que en mi cabeza estén esas escenas, tengo que ser actor. Así que sí, la actuación es clave para nosotros poder lograr todos esos matices, para nosotros poder ser creíbles detrás de lo que nos toca actuar. No somos nosotros, somos ese personaje que necesita, ya sea el spot publicitario, ya sea ese audiolibro, ya sea, no sé, a ver algo más. Ah, hasta la presentación misma de eventos hace que nosotros tengamos un rol distinto a quienes somos en persona. Así que sí, claramente, actuación y canto por muchos motivos. Uno de ellos para poder mantener, sostener y optimizar y potenciar nuestra respiración, claramente. Como lo habíamos hablado extra micrófonos, un locutor debe cambiar el chip, ¿no? Hay circunstancias que hace que el locutor cambie ese chip. Incluso los locutores que vienen de tiempo atrás, que nos enseñan, que tienen una gran experiencia, tienen una personalidad impresionante. ¿Qué tanto afecta esto? ¿Qué tanto debe cultivar el locutor una buena personalidad ante lo que se enfrenta en esta carrera tan interesante como es la locución? Nosotros somos una marca en sí misma, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una imagen que se construye no solamente a través de la voz, aunque la voz es la que deja ver quiénes somos realmente. Si uno volviese a la magia de la radio donde no nos conocíamos, el que está del otro lado imagina esa calidez, esa conexión, esa dulzura o esa rigidez o a ver, esas características que nosotros transmitimos a través de la voz. Pero hoy que las redes y todo nos muestran, como ahora, ya nadie se salva de quedar atrás de esa magia. Nosotros tenemos a ver, una construcción de una imagen que va desde lo externo, ¿sí? Donde claramente mostramos nuestros gustos, nuestras características, hasta para ver cuán extrovertidos somos, cuán tímidos somos, cuán cuidadosos somos de nuestra imagen. Y eso muestra qué tenemos de construido detrás, ¿no? Con esta personalidad, que tiene que ser muy dúctil. Esa ductilidad en la voz también la tenemos que tener en nuestra forma de ser, porque un día nos va a tocar ser absolutamente formales en un rol que lo exija institucionalmente o corporativamente, y al otro día vamos a ser un personaje de doblaje que tengamos que interpretar, donde sacar todo nuestro otro yo. O sea, mientras nosotros más completos seamos y más dúctiles seamos para poder transformarnos de acuerdo a lo que se nos pide, es donde más opciones vamos a tener para trabajar, definitivamente. Trabajar en presión o compresión, digámoslo de esta manera, es uno de los aspectos que desde un principio debe tener claro un locutor. Por la misma manera en que lo estábamos hablando acerca de la personalidad que debe de desarrollar un buen locutor hoy en día, también tiene que desarrollar el saber trabajar bajo presión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Porque hoy en día, y también lo hablamos extra micrófonos, que es muy complicado tener un día de esos chocolate sol, como le decimos acá, y al momentico llegar a grabar algo con la sonrisa de oreja a oreja. Tal cual, creo que nadie nos pregunta, ¿cómo te sentís hoy como para grabarme un comercial? ¿Cómo te levantaste esta mañana? Tenemos que hacer un programa de radio lindo. Nadie nos está preguntando, ¿qué tal el fin de semana? ¿Te toca grabar un audiolibro de 2 o 3 semanas?
Creo que en esta carrera de largo aliento es donde nosotros tenemos que poder tener autocontrol, ¿sí? Creo que una de las ramas más complejas, al margen de la que es en vivo, como te decía recién, que es estar al aire en televisión, más que en radio, ¿no? Porque también es algo periódico, donde nuestra imagen muestra absolutamente todo el lenguaje no verbal y estamos muy expuestos hoy. Como nadie nos pregunta si estamos listos, y al contrario, tenemos que estar siempre, siempre disponibles como Boy Scout, es donde nuestro dominio de uno mismo debería ser lo ideal, ¿no? Ese equilibrio. Hace poco se hizo una reunión que duró como 5 días o 6, donde se hablaba del yoga y cómo incorporarlo el locutor, cómo uno puede tener ese equilibrio, lograr ese equilibrio a través de la meditación y de distintas técnicas, porque mientras nosotros más dominemos nuestro estado, mejor vamos a poder salir a enfrentarnos con lo que nos toca. Nos tocan días muy difíciles, como todos, porque somos personas detrás del personaje y tenemos que, como te decía fuera de micrófono, engañar a nuestro cerebro. Tenemos que estar bien. Días atrás también en una clase multitudinaria, los miraba a todos, cada uno en su cámara y decía, engañemos el cerebro y ya sonreímos todos a la cuenta de 3 de oreja a oreja y sosteniendo esa sonrisa, el cerebro cree que estamos bien. Entonces, lamentablemente no siempre estamos brillantes, pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo porque no hay otra oportunidad para hacer las cosas bien. Y si fallamos, probablemente no volvamos a tener trabajo con ese cliente, con esa agencia, con esa productora. Así que tenemos que tener, al margen de todo el profesionalismo, más aún un dominio de uno mismo. Si llegamos a fallar técnicamente, podemos sostenerlo con nuestra actitud y creo que eso hace que nos vuelvan a llamar. Pero tiene mucho que ver esto, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, cómo sostenemos esos mismos vínculos a lo largo del tiempo. Así que hay que trabajar mucho hacia adentro, más todo lo que tenemos que trabajar hacia afuera. Es verdad. En este momento nos están viendo muchos de nuestros seguidores en Perú, en Ecuador, aquí mismo en Colombia, en Argentina también nos están viendo mucho, en México. Y ha habido muchas preguntas de las cuales muchas de ellas llegan a un mismo punto. ¿Por dónde arrancar? Es decir, a mí me gusta la locución, me gusta la radio, me gustan los comerciales, me gusta interpretar, pero ¿por dónde arrancar? ¿Cómo debe comenzar esa persona que quiere llegar a ser uno de los exitosos locutores a hacerlo? ¿Desde dónde tiene que partir? Primero, de saber que tiene que estudiar. No creer que porque tenemos una voz X determinada, grave o con algunas características, o porque se me da fácil leer bien o irme al castellano neutro, van a ser herramientas suficientes. No lo son. Cada día hay más exigencias de conocer cuestiones técnicas que antes no las incorporábamos. Por ejemplo, cuidar nuestro aparato fonador, conocerlo, saber cuáles son sus limitaciones, porque yo voy a llegar a una cima de éxito, supongamos, y de allá voy a caer si no logro sostener eso en el tiempo, ¿sí? Uno. Dos, saber que debemos aprender técnicamente cómo se trabaja cada una de las ramas de la locución. La narración es totalmente distinta y la menciono porque yo hago mucho de esto hoy y creo que debe ser una de las más completas porque es realmente de largo aliento, donde no respiro y me preparo para impactar en un comercial de 30 segundos, sino que tengo que sostener esa conexión con el que me está escuchando durante muchos capítulos, todos los días igual y tengo que lograrlo hasta el final. Tengo que mantenerlo impactado y conectado conmigo de principio a fin, si no nadie más vuelve a comprar ese audiolibro. Entonces tenemos ahí que trabajar. También conocer técnicamente qué necesitamos para estar al aire. En radio y en televisión, mucho más. Comprender que nuestro mensaje
tiene que ser estudiado. Tenemos que saber de gramática, de nuestro idioma claramente. Si somos bilingües, multiplicamos las posibilidades. Conocer también los programas de edición, porque hoy ya no es como antes que salíamos literalmente a golpear puertas para que se nos escuche y llevar nuestros CDs con demos. Hoy estamos así en línea y si dentro de un rato nos piden grabar, yo tengo que tener mi espacio para grabar, yo tengo que tener mi equipo para grabar. Ya no es como antes que también tenemos que ir a pagar horas de estudio o en la radio o en la productora. Hoy, mientras más equipados estemos, más opciones vamos a tener de ser contratados y de distintos lugares del mundo. Y tenemos que conocer lo que hacemos. Si no, tenemos que, en tu caso, estar casado con una ingeniera de sonido y en el mío también con un ingeniero de sonido. Algunos tienen esa suerte hoy y les facilita la vida, pero no es el caso. Y entender programas de edición, tener nuestros micrófonos, tener nuestros espacios acustizados y necesitamos, aunque más no sea, tener un pantallazo de lo básico para poder grabar, sí o sí. Y prepararnos, Iván. Yo te contaba también fuera de micrófono que Argentina debe ser uno de los pocos, y no es el único país, que tiene una carrera, que tiene 3 años para ser locutores matriculados, y acá hay una ley que nos ampara para poder salir al aire, para poder decir marcas, debemos estar matriculados. Yo estoy detrás, junto con un equipo, de intentar que esto se pueda, a ver, traspasar las fronteras a distintos países y se hace difícil, pero hay que sentarse a estudiar, hay que aprender, hay que ver bien con quién se estudia también, ¿no? Porque ahora alguien toma un curso, lo copia y a los 5 minutos abrió el colegio, abrió la escuela de locución. Entonces, ver un poco eso también para que no se transforme en un teléfono descompuesto y lleguen los saldos de lo que aprendió alguien a nuestros oídos. Pero hay que prepararse y prepararse permanentemente. Vamos a ser eternos aprendices, Iván. Cuando creemos que estamos listos, mañana viene la naturalidad y de repente el que hablaba así todo el tiempo tiene que sacar el chip y sacarse la voz de radio y ser natural. Y todo el tiempo cambian las tendencias, así que tenemos que estar preparados, estudiando, técnicamente hablando, listos y saber que esto es de largo aliento, lo vuelvo a repetir. Hay que estar permanentemente actualizados y permanentemente aprendiendo. Es la única forma. Constancia y esfuerzo. Son en realidad, Norma, muchos consejos muy valiosos, por cierto, que nosotros debemos aprender si queremos llegar a ser locutores exitosos. En verdad, Norma, para nosotros es un placer, es un privilegio poderte tener aquí con nosotros en ISAI Producciones, aprendiendo mucho más. Quisiéramos que este espacio fuera de 4 horas y nos quedaría faltando más tiempo para seguir aprendiendo aún más. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Finalmente, como presidenta de ADEYA, ¿cómo se pueden vincular aquellos locutores profesionales a ADEYA? Hoy está nuestra página web disponible, ¿sí? www.adeira.com. Allí está el formulario que los va a llevar a generar un usuario y contraseña para que nos cuenten quiénes son, en qué etapa de todo este aprendizaje están, porque lo interesante es poder abrir las puertas y los brazos a todo aquel que lleva esa llamita dentro, que tiene esa pasión, y no solamente a los locutores que han llegado con cierta trayectoria, sino poder combinarlos a todos y de algunos aprender, a otros acompañarlos, darles la mano y que podamos abrir esas ventanitas para que Latinoamérica esté más unida. Es la única forma, hacer comunidad. Así que si esto realmente es lo que llevan dentro, conózcanse a sí mismos, sí o sí, sepan e identifiquen sus cualidades. Identifiquen primeramente sus falencias o sus oportunidades de mejora, porque conociéndolas es la única forma de corregirlas y al otro día salir con una mejor versión. No dejar nunca de creer, y creo que si uno puede prepararse en la mayor cantidad de ramas,
más opciones vamos a tener. Y estar siempre en comunidad con los colegas, porque es la forma de poder acercarse de una forma mucho más sencilla a que las oportunidades te encuentren preparado. Eso es lo que tiene que pasar. Querida Norma, en verdad, muchas, pero muchas gracias por compartir con nosotros en IC Producciones. Gracias, Iván, y un gran abrazo a todos los colegas y los futuros colegas también, ¿eh? Acá realmente hay un mundo para todos, así que estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias.